¿Qué tal amigos? Un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí en el repaso de la lección para esta semana, lección 7, una ciudadanía celestial. Ya estamos llegando al final del estudio del libro de Filipenses y el apóstol Pablo nos presenta cómo elevar nuestra conducta, los aspectos morales, los valores que nosotros debemos demostrar y representar como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, como futuros habitantes de la patria celestial. Y estos secretos para vivir una vida dichosa vienen como consecuencia de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, de estar llenos del Espíritu Santo, disfrutar de esa comunión diaria, constante con la palabra de Dios y de esta manera encontrar la fuerza para enfrentar los retos, las dificultades y así tener una paz, esa paz genuina, esa paz verdadera, esa paz que viene de Dios. Recordemos que tanto el pasado como el presente y el futuro depende de nuestra entrega a Dios. El pasado y el presente están en las manos de Dios. O sea, Dios está en el control de todas las cosas. Dios conoce el futuro. Pero depende de nosotros la decisión que tomemos para que ese futuro pueda ser de bendición, pueda ser para nuestra salvación. También la lección de esta semana nos presenta de una manera bastante clara que nosotros somos un ejemplo y que nosotros podemos llevar a otras personas a los pies del Señor a través de nuestro testimonio, de nuestra vida. El apóstol claramente lo dijo: sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Tú y yo tenemos una gran misión y tenemos que cumplir el llamamiento para el cual el Señor nos escogió. Presentar la verdad, no solamente de palabras, sino a través de nuestra vida. Y esto es algo que nos caracteriza como hijos de Dios, como ciudadanos del reino. Tener una vida diferente, tener una vida transformada, tener una vida que refleje a Cristo en cada momento. Es lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Queridos hermanos, una vez más le agradecemos a cada uno de ustedes por su apoyo, por compartir la palabra de Dios, también por sus oraciones. A todos aquellos que todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos para que lo hagan. Mis queridos amigos, al final nuestro hermano Ezequiel Peña también estará compartiendo el versículo de memoria. Y vamos a repetirlo juntos aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice: por nada estés afanoso. Por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Qué hermoso versículo. Por nada estén afanosos. Presenten sus pedidos a Dios en oración, con ruego y acción de gracias. Como ciudadanos de la patria celestial, el Señor nos llama a tener una dependencia de Él, a que estemos en comunión, a que aprendamos que todas las cosas pueden ser posibles cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, cuando reconocemos a Él el poder para hacer las cosas que para nosotros son imposibles, cuando reconocemos a Dios como el Creador y estamos delante de Él dándole gracias y suplicando para que Él siga dirigiendo nuestras vidas y nos alcance la bendición de su Espíritu Santo. Participantes de la ciudadanía celestial. Qué hermoso, ¿verdad? Es como cuando uno tiene una ciudadanía adquirida y la valora. La historia cuenta de un gran misionero, del doctor Tomás Lambie, que él fue al África a cumplir una gran misión y entonces, viendo la necesidad, trató de comprar un terreno para hacer un centro de ayuda a la comunidad y ayuda médica, pero no le permitían, decían que solamente podían comprar las personas de ese país. Así que él
se despojó de su ciudadanía americana y adquirió la ciudadanía de ese país, y de esta manera pudo comprar las propiedades para servir a aquellas comunidades. Nosotros también tenemos que despojarnos de la ciudadanía de este mundo para ser participantes de la ciudadanía celestial, ser verdaderamente hijos de Dios. Y para eso, desde aquí tenemos que aprender a ser verdaderos hijos de Dios, modelar el ejemplo que nos ha dejado Jesús, su vida. Tenemos que reflejarla. Tener buenos modelos es importante para la formación del carácter de los niños. Yo recuerdo cuando era joven, vi a un pastor el cual me inspiró, el cual me motivó a imitarlo, porque muchas de sus características para mí eran novedosas, eran cristianas, eran buenas, y quise imitarlo. Así el apóstol Pablo menciona: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todas aquellas cosas positivas y buenas que veamos en los demás, tratemos de imitarlas, porque de esta manera estaremos también formando un buen carácter. Pero esta prioridad es dada a los padres. Los padres son los que tienen que modelar para que los hijos puedan adquirir un carácter ideal, para que los padres puedan ser un modelo ejemplar y los hijos puedan adquirir de ese modelo un estilo de vida pues que los lleve a ser buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos hijos de Dios. También tenemos los personajes bíblicos, de los cuales tenemos que sacar historias que nos motiven a seguir ese ejemplo, a seguir esas conductas que cuando uno se aferra a Dios logra y alcanza cosas maravillosas. Los medios de comunicación hoy en día pues rebosan de malos ejemplos. Están comenzando a bombardearnos con relatos en donde hay situaciones escandalosas, hay vidas desastrosas de artistas, de cantantes, de modelos, que no son para nada una inspiración. Y hoy en día hay muchas ideologías que también están atrapando a nuestros jóvenes o a muchas personas que están metidas de lleno en estos medios de comunicación y que a través de esa contemplación son transformados siguiendo esos ejemplos. Cuando nosotros tenemos en la palabra de Dios claramente reflejado a Cristo y al ejemplo que nosotros debemos imitar. El apóstol Pablo vivía en un mundo corrupto, en un mundo inmoral y malvado, tal vez igual o peor que el de hoy. Y él aprendió de su relación con Jesús a imitarlo. Y él nos invita a que también nosotros imitemos a Jesús. Él dijo: sed imitadores de mí. Mirad a los que se conducen según nuestro ejemplo. Dice también: hay muchos enemigos de la cruz de Cristo que solo piensan en lo terrenal. Imagínense ustedes el apóstol Pablo allí en Filipenses dándole a los hermanos indicaciones de quiénes deben ser sus modelos a seguir. Y en esta época también nosotros debemos presentarle a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, modelos dignos de imitar, que sean una inspiración, que sean motivacionales para un cambio correcto. No debemos de perder de vista el amor que Pablo tenía por las personas. Él hasta llora de tristeza por ellos. Había una empatía tremenda. A darse cuenta de la situación por la que muchos pasaban y no sabían cómo manejar las cosas. Se dejaban llevar fácilmente por los engaños de Satanás y muchos se convertían en enemigos de la cruz de Cristo. Como pecadores necesitamos un Salvador. Y teniendo este Salvador somos transformados. Y esa transformación nos lleva a ser un ejemplo digno de imitar. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma que se guarden de los que causan divisiones y tropiezos. Y ellos están atrapando a mucha gente por el camino equivocado y por sendas extraviadas. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente
Aquellos que han decidido entregar su vida al Señor van a ser atacados por el enemigo. Van a venir muchas situaciones que van a tratar de confundirlo y no van a pues ser un buen ejemplo para los demás. Somos modelo. ¿Qué tipo de ejemplo vamos a dar? ¿Bueno o malo? Cristo es el modelo perfecto. Hay personas que pueden seguir diferentes modelos, pero no hay como Cristo. Y muchas personas pueden decir, pero es que no veo a Cristo. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de ver a Jesucristo a través de su palabra y de ver en ejemplo de personas consagradas a Cristo reflejado allí. También el Señor nos invita a que mantengamos fidelidad en nuestras acciones, permanecer firmes en el Señor, porque nuestra ciudadanía es celestial. Hemos de alcanzar ese galardón, ese premio, esa corona, esa victoria que el Señor ha prometido a los fieles. Y a diferencia de los enemigos de la cruz, que solo piensan en lo terrenal y en lo material, que piensan en sus vientres y empiezan a satisfacer las cosas carnales, la ciudadanía cristiana está en el cielo. Y nuestro soberano, nuestro Rey de Reyes, es Jesucristo. Y a Él es a quien tenemos que rendir honra y gloria y servir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema de la ciudadanía celestial, de participar de las cosas sagradas, de ser transformados, de entrar a una ciudadanía, a ese reino nuevo, con un cuerpo nuevo? Encontramos en Job, por ejemplo, que dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final me levantaré, ¿no? Y mi cuerpo será transformado. Ya Job visualizaba ese día. Tenemos Lucas, dice, ¿no?, que cuando el Señor se le apareció a los discípulos, dice, mirad, tocad y ved que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne y hueso como yo. Esa transformación de carne y hueso va a ser la que van a experimentar los salvos. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos espirituales. Así que vamos a resucitar con un cuerpo espiritual, o sea, transformado, glorificado. También dice el apóstol Pablo, dice, todos seremos transformados. O sea, todos los salvos, los muertos y los vivos que se salven, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados por el poder de Dios. Y el apóstol Pablo en Colosenses dice, seremos manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros veamos a Cristo y Él nos llame y seremos arrebatados, un momento que seamos arrebatados, que soltemos esta fuerza de gravedad que nos atrae, y entonces al levantarnos seremos transformados. Mis queridos amigos y hermanos, tengamos confianza en el Señor, en sus promesas. El Señor un día destruirá la muerte para siempre. Es el último enemigo que será destruido, y de esta manera Jesús reinará como Señor de señores, el que triunfa, el que es glorificado y el que es alabado. Ese cuerpo nuevo, ese cuerpo de gloria, ese cuerpo glorificado será una muestra del poder de Dios para vencer el pecado. Nuestra ciudadanía celestial incluye la resurrección y la vida eterna. Para ser ciudadanos del reino de Dios necesitamos resucitar, necesitamos ser transformados y necesitamos creer que las promesas del Señor se van a cumplir y que vamos a vivir por la eternidad. ¡Qué maravillosa promesa! El Señor nos dice claramente que todos aquellos que confían en su palabra, que creen en aquel que lo envió, que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, que reciben el Espíritu y que van siendo transformados día a día, de gloria en gloria, entonces un día podrán estar en la presencia del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7, nos dice que debemos regocijarnos en el Señor siempre.
y que la paz de Dios guardará nuestros corazones. Así que también cuando la palabra de Dios se refiere a los hijos de Dios, se refiere a un grupo que está en armonía y viven en unidad. Pero dice luego que en ellos se manifiesta el gozo del Señor. El gozo que tienen porque Jesucristo nos lo da a través de su Espíritu. Y ese es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todos estos frutos del Espíritu se manifiestan en aquel que ha recibido al Señor, aquel que ahora ya está preparándose para ser ciudadano del reino de Dios. Así que no debemos preocuparnos, no debemos de desconfiar, debemos poner todo en las manos del Señor. Poner nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades en la mano del Señor, porque si Dios cuida, ¿no?, de las cosas más pequeñas, de las flores del campo, de las aves, ¿qué no va a cuidar de sus hijos creados a su imagen y semejanza? Así que el apóstol Pablo también en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice que el antídoto contra la ansiedad es la oración. ¡Qué hermoso! La oración. Tenemos que orar más. Tenemos que dedicar más tiempo a la oración. La oración secreta, la oración en público, la oración mientras estamos caminando, paseando, en cualquier momento. Debemos comunicarnos con Dios, hablar con Él como con un amigo. Esto es necesario, es parte de nuestra fortaleza espiritual, de nuestra vivencia como hijos e hijas de Dios. Nuestras peticiones deben ser siempre recibidas porque las pedimos de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios. Como dice Santiago, muchas veces no recibimos porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo para nuestras conveniencias, para nuestros gustos, para satisfacer nuestro ego, pero no de acuerdo con la voluntad de Dios. Solamente cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios y sepamos cuál es la voluntad de Dios, oraremos en concordancia con la voluntad de Dios y sabremos qué es lo que Dios está contestándonos, porque Dios nos contesta con un sí, Dios nos contesta con un no, o Dios nos contesta con un espera un poco. Pero cuando estamos nosotros en esa sintonía, en esa armonía con Dios, sabemos entender la respuesta de Dios como un hijo sabe lo mejor que su padre le da, porque el padre sabe también qué es lo mejor para él. ¿Qué nos dicen algunos textos con respecto a esa comprensión que Dios nos da, ¿no?, acerca de entender la paz? Dice, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Su iglesia debe ser una iglesia en donde se manifieste ese espíritu de paz. No de confusión, no de caos, no de dramas, no de situaciones controvertidas, no de situaciones en las cuales traigamos el mundo a la iglesia. La paz de Dios es una paz en la cual se manifiesta armonía, se manifiesta unidad, se manifiesta unanimidad. También Jesús es el que da poder y bendice a su pueblo con paz. En donde veamos que no hay paz es porque Dios no está presente. Y si en una iglesia hay discordia es porque no se ha invocado el nombre de Dios o las personas que están allí no quieren aceptar la conducción de Dios, el señorío del Señor. Jesús es el príncipe de paz. El reino del Señor es un reino de paz. Y nosotros somos sus súbditos que tenemos que también manifestar ese espíritu de paz. Tenemos que vivir en paz, tenemos que vivir manifestando lo que es realmente la paz, esa paz que el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, porque la paz del mundo es muy diferente a la paz que viene de Dios. Es muy diferente, tenemos que experimentarla. Es una paz que trae seguridad, confianza, es una paz que nos da gozo, pero que sobre todas las cosas manifiesta amor el uno por el otro. Dice la Biblia, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Cuando glorificamos a Dios de manera vertical, vamos a poder vivir en paz en forma horizontal. Siempre se manifiestan estos dos niveles, ¿no? La cruz tenía un madero de manera vertical y otro de manera horizontal, para que podamos tener una buena relación con Dios. Aún en la ley hay una ley que va de manera vertical
y una ley que va de manera horizontal. Los 4 primeros mandamientos de la ley son de manera vertical, nuestra relación con Dios. Y los 6 restantes en manera horizontal, nuestra relación con nuestro prójimo. Y siempre que mantengamos esa señal de cruz, ¿no?, horizontal y vertical, va a haber paz dentro del pueblo de Dios. Regocíjense el Señor, regocíjense siempre. ¿Qué es lo que el Hijo de Dios, que está dispuesto a aceptar la voluntad del Padre y que está dispuesto a vivir guiado por el Espíritu Santo, tiene que hacer? Tiene que depender de Dios, tiene que entregarse a Dios. Y entonces el apóstol Pablo nos dice que la paz de Dios nos guardará, nos protegerá. Aquí esta palabra guardará viene del ámbito militar, ¿no? La protección. Describe una guarnición de soldados que protegen una ciudad. El Señor nos protegerá, el Señor nos cuidará. Entonces, el apóstol Pablo dice, el Señor va a guardar nuestra mente, nuestros pensamientos, cuando nosotros nos pongamos en sus manos, cuando nosotros nos entreguemos a Él. Y todo lo que venga a nuestra mente, Ellen White dice, las avenidas del alma, todas las avenidas del alma van a entrar, ¿no?, a nuestros sentidos. Por las avenidas del alma va a ser afectada nuestra mente o va a ser fortalecida nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre por las avenidas del alma? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8? Dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay algo digno, si hay virtud en esto, ¿no?, en esto pensad. Y aquí presenta 6 virtudes que, a diferencia de las virtudes que se manifestaban allí en Grecia, que eran la prudencia, la justicia, la templanza y la valentía, el apóstol Pablo no las menciona, no queriendo que haya una confusión entre las virtudes griegas paganas, ¿no?, y las virtudes cristianas, ¿no? Él las separa. Aquellas buscan la exaltación humanística. Estas otras, cristianas, buscan la exaltación de Dios a través del reflejo del Hijo de Dios, de las virtudes santas del Señor, ¿no? Por ejemplo, dice todo lo verdadero. Aquí enfatiza a Jesús, porque Él dijo que Él era la verdad. Así que todo lo que viene del Señor, todo lo que viene de Jesús, Jesús muchas veces dijo, yo les digo y les aseguro, y verdaderamente les digo, en verdad les digo, la verdad viene de Dios. La verdad es Cristo. La verdad nos santifica. Y esa verdad debe entrar en nuestra mente y debe estar constantemente reflejándose hacia los demás. Todo lo que es honorable. La palabra aquí refleja una persona que tiene una virtud elocuente, que refleja un carácter correcto, respetable, ¿no? Esa persona honorable que se le ve siempre mostrando lo mejor, ¿no?, de una conducta cristiana, que no solamente la persona se le conoce por lo que dice, sino por su vida, por su testimonio, por su ejemplo. Una persona honorable. Eso es lo que el Señor quiere que salga de nosotros. Dice también todo lo justo, una virtud característica distintiva de Dios. Dios es justo y quiere que todo lo justo entre en nuestra mente, que todo lo justo salga de nosotros para que lo reflejemos, porque siendo moradores de la patria celestial, vamos a tener que vivir en justicia también. Dice, y todo lo puro, se refiere al pensamiento puro y a las acciones puras que emanan de esta virtud, ¿no?, que es la pureza recibida a través de la justicia de Dios. Por la fe aceptamos al Señor. Por la fe somos justificados. Y todo lo que proviene de fe va a manifestar pureza porque viene de Dios. Dice todo lo agradable. Aquí se refiere a la belleza estética, pero también a todas aquellas cosas creadas por Dios, ¿no? Aquello que llama la atención porque vienen de la mano de Dios. Todo lo que sea de buen nombre, así, todo lo que es digno de admiración, todo lo que es de buena virtud, honorable, loable. El Señor siempre está buscando un estándar alto para los hijos de Dios. No que estemos por allí, por abajo, sino que estemos por arriba.
El Señor quiere que estemos volando como las águilas, no arrastrándonos como los gusanos. El Señor quiere que estemos como cabeza y no como cola. Todo lo que sea digno. Y Pablo hace aquí dos salvedades más: que no se atribuya a un matiz pagano ni a virtudes paganas, sino a las cosas que exaltan. Y dice ahí también: todo lo que habéis recibido, ¿no?, aprendido, oído y visto, esto enseñar, esto practicar. Así que el apóstol Pablo claramente nos dice: hermanos, somos un ejemplo en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros nos proyectemos a la comunidad, a la familia, en el trabajo, donde sea que vayamos. Vamos a ser un ejemplo, vamos a ser un reflejo de lo que recibimos de Dios. Y quiere que seamos un buen ejemplo, digno de imitación. Terminando ya el capítulo 4 de Filipenses, nos dice de su experiencia personal, que él pasó por dificultades. Dice: en todo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, ¿no? Sé vivir en abundancia, sé vivir humildemente, y comienza a mostrarnos que no importa la condición, la situación por la que estemos pasando, tenemos que estar agradecidos y contentos con lo que el Señor nos da. Así que uno de los principios fundamentales es el contentamiento. Aprender a aceptar lo que el Señor nos da. Si nos da bastante, gloria a Dios. Si nos da poquito, pues gloria a Dios. El Señor nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y mientras seamos mejores administradores, el Señor también nos irá dando más. Tenemos que aprender la humildad, porque cuando uno es humilde, pues reconoce que todo lo demás viene de Dios, y también la dependencia de Dios, porque cuando nosotros dependemos de Dios, ya no nos preocupamos por lo demás. Dios es el que provee, Dios es el que sustenta, Dios es el que da. Y en circunstancias extremas, cuando estemos pasando por hambre, enfermedad, lesiones, muertes, pérdidas de algún ser querido, ¿no?, entonces allí reflexionamos y nos damos cuenta de que no hay poder en nosotros, y que el poder verdadero viene de Dios, y que las bendiciones normalmente están en el Señor, y no es algo que se nos da por sentado, sino es algo que tenemos que pedirlo a Dios. Allí, hasta donde se acaban las fuerzas humanas, tenemos que comenzar a buscar las fuerzas divinas. Allí entra el Señor a actuar. La fe entra en acción cuando estamos en necesidad, cuando nos damos cuenta que ya no podemos más. Allí es cuando comenzamos a ver el poder de Dios actuando. Cuando no tenemos nada, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando vemos que las cosas se nos van de las manos, acudimos a Dios. Pero allí es cuando el Señor se manifiesta de verdad. Recordemos también, el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. También el Señor nos dice que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. No os afanéis. Es confianza en Dios. También el apóstol Pedro dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Y nosotros dudamos del Señor constantemente. Miren ustedes un niñito, un pequeño, un bebé, cómo depende completamente de sus padres. En la alimentación, en la protección, en el abrigo, todo los padres dan para este bebé. El niño confiado está en los brazos, está en el regazo de sus padres, porque confían plenamente en él. Y el Señor dice que tenemos que ser como niños, confiar, ser crédulos, depender completamente de nuestro Padre Celestial. Eso nos va a ayudar a tener el poder que necesitamos. Dice también Pablo: mi Dios pues suplirá todas las necesidades de ustedes conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. ¿Quién es el que va a suplir todas las cosas? Dios. ¿Quién es el que provee todas las cosas? Dios. ¿Y quién es el que está al control de todas las cosas? Dios, mis queridos hermanos. Esto es maravilloso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta expresión, todo lo puedo, es total. Si estamos con Cristo, todo se puede hacer.
el Señor en muchas oportunidades le dijo a las personas, hombre de poca fe, si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿no? No he visto más grande fe, ¿no? De esta mujer que en todo Israel. O sea, la fe es importante, pero esa fe tenemos que alimentarla y tenemos que fortalecerla. No debemos dudar, porque muchas veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros placeres. Y en Santiago dice, no tienen lo que desean porque no piden. Tenemos que pedir conscientemente y tenemos que pedir juiciosamente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la armonía, a la voluntad de Dios? Porque cuando pedimos tenemos que pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos que pedir y orar por la salvación de un amigo, de un familiar, de un ser querido. Tenemos que pedir para que el Señor nos ayude a compartir nuestra fe. Tenemos que orar pidiendo perdón por los pecados que hayamos cometido y para abandonarlos y para tener un cambio en nuestra vida. Tenemos que orar por fortaleza, por poder de Dios para poder cumplir y vivir de acuerdo con su palabra, de acuerdo con sus mandamientos. Solamente aquel que tiene el Espíritu del Señor en su vida puede vivir guardando los mandamientos. También tenemos que orar por aquellos que nos odian, nos maltratan, enemigos, entre comillas, ¿no? Si tenemos enemigos, no debemos tener enemigos, pero hay personas que nos odian, a orar por ellas. También hay situaciones complicadas, difíciles, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. Oremos por sabiduría, cómo enfrentar, cómo solucionar, cómo encarar los problemas diarios. Y también orar por comprender mejor la palabra de Dios. Porque muchas veces leemos y no comprendemos. ¿Por qué? Porque no hemos orado lo suficiente, porque no hemos pedido la dirección y la conducción divina. Y tenemos que estudiar la palabra de Dios a profundidad, a escudriñar las escrituras, dice el texto bíblico. ¿Para qué? Para que podamos recibir del poder de nuestro Señor. Únicamente aquellos que estén recibiendo constantemente de la gracia, de la provisión de Dios tendrán fuerza para enfrentarse al diario vivir, a las tentaciones, al enemigo. Y tenemos esa capacidad, ese poder que Dios nos da. Porque en nosotros, mis queridos hermanos, no hay poder para vencer si no viene de Dios. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída, que está siempre inclinándose al mal. Pero cuando tenemos el poder de Dios, cuando Dios está en nosotros, nos da el poder para vencer. Y eso es algo que solamente se obtiene pidiendo, cuando nosotros oramos al Señor. El apóstol Pablo dice que tenemos que ser ejemplo, ¿no? Esa palabra ejemplo de símil, ¿no? Se refiere a un compañero imitador, alguien que mimica, ¿no? Que imita, alguien que está haciendo lo que yo hago. Entonces, el ejemplo es para que alguien refleje lo que yo estoy haciendo. Y aquí él dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él tiene ese ejemplo y él comparte ese ejemplo. Cristo es el modelo perfecto para todos los cristianos. Aunque Pablo dice, sed imitadores de mí, pero dice, así como yo de Cristo. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y muchas veces lo seguimos a través de alguien que conocemos, que vemos, que sabemos que es cristiano, porque está reflejando a Cristo. Está haciendo un reflejo, está haciendo una representación correcta de lo que es Cristo. Mis queridos hermanos, tenemos que buscar al Señor, tenemos que caminar del lado del Señor, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que prepararnos para vivir en esa patria celestial, en ese cielo nuevo y tierra nueva. Somos ya ciudadanos del reino de Dios una vez que aceptamos a Jesucristo y tenemos que mantenernos como parte del pueblo de Dios, de ese pueblo que dice Apocalipsis que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tenemos que aferrarnos al Señor, no tenemos que soltarnos de su mano poderosa, tenemos que seguir sus pisadas bien de cerca y no mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino mirar a Jesús todos los días. Esta lección nos llama a ser pues ciudadanos del reino, ciudadanos celestiales. Y no nos preocupemos,
No nos afanemos, confiemos en el Señor, pongamos nuestras manos en el Señor, nuestros pies en el Señor, nuestra boca en el Señor y oremos. Pidámosle a Él el poder y venceremos, porque Él tiene poder para que nosotros triunfemos. Y un día el Señor nos dirá que hemos alcanzado la victoria porque hemos confiado en aquel que venció. Que el Señor nos ayude a vencer cada día. Por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Por nada estén afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Ruego y acción de gracias. Ruego y acción de gracias.